Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Estamos aquí con Stephen y con Sam, que Stephen Stephen es uno de los cofundadores de Learnlife y es uno de los creadores del paradigma de que se encarga de la parte pedagógica y del programa de aprendizaje de por vida. Él lo hará en inglés y Sam hará una traducción lo más fiable posible, confiamos en él, de la presentación de Stephen. Por favor, cuando queráis los dos, ya podéis empezar. Gracias. Buenas tardes. Es genial estar aquí, and that's the limit of my Spanish for now. Y esto es el límite de su español de momento. I have happily stepped into a time slot today, and I hope that what I share may be of help. Con mucho gusto he rellenado un hueco que teníamos hoy en el programa y estoy encantado en ayudar. Sam has very kindly offered to translate for me, and I promise to try and only speak in short sections. Sam se ha comprometido a hacer la traducción hoy y yo me comprometo a hacer bits muy cortos para que él pueda traducir. So the topic today is probably one of the most challenging topics for teachers around the world. El asunto de hoy es tal vez uno de los mayores retos para profesores por todo el mundo. And I guess I'm going to try and link the idea of the 21st century skills to the reality of creating lifelong learners. Y voy a intentar a vincular las destrezas y competencias del siglo XXI a la realidad de la vida y del mundo que nos enreda. And I'm appreciating the fact that I can do this in English and we can communicate in this way. Y me alegro que puedo hacerlo en inglés y hacerlo de esta manera. Feel free to send Sam lots of little happy emojis whilst he's working hard. Y podéis mandar a Sam muchos emojis mientras él está trabajando tan fuerte. Okay. The challenge of bringing lifelong learning to reality for anyone is an enormous challenge. El reto de traer el aprendizaje de por vida a cualquier persona es un enorme reto. And I want to try and break it down into a manageable process for people. Y quiero intentar quiero intentar a reducirlo a algunos componentes concretos para todo el mundo. Perdón. Because we know we do acquire those lifelong learning capabilities through growth in a range of areas. Porque adquirimos aquellas destrezas de aprendizaje de por vida en todo un rango de áreas. And some of those areas are the ones I will touch on in this next little while. Sí, y algunos vamos a cubrir en este rato que tenemos. So the proposition on the next slide is the challenge. Stephen, are we on the first one or the second one? Second slide now. Pues el reto se contiene en este slide. Because if we want to take seriously these 6 C's of deep learning, we have to know how do we bring these into reality in our learning spaces, in our classrooms. El reto es traer estos 6C en acción y convertirlos en acciones en nuestras aulas. I think most of us know the first 4 listed here, the creativity, collaboration, critical thinking, and communication. Los primeros 4 casi todos lo conocemos. But this list is taken from the American scholar Michael Fullan,
who added character and citizenship to the list. Pero el autor norteamericano Michael Fuller añadió los dos últimos Cs de carácter, character, personalidad, digamos, y ciudadanía. So the challenge is, if we are to take the development of these skills seriously, how on earth do you do it in traditional curriculums or any form? Sí, el reto es si vamos a intentar a tomar en serio los 6C en un currículum tradicional, ¿cómo vamos a hacer esto? So, yeah, the answer lies in this next slide, and then that's what we're going to now dig into for a little while. The answer lies in connecting the 6 C's to the concept of learner agency. El truco es conectar los 6C al concepto de agencia, o voy a decir que es cuando el alumno se siente propietario de las destrezas, propietario de estos 6Cs. Now, this in itself creates the next problem to then understand what is learner agency. Ahora entonces tenemos que entender exactamente qué queremos decir con learner agency, con la agencia de aprendizaje, o en castellano no sale así, pero es ser propietario del aprendizaje. So this next slide is probably one of the key ones to get our head around, and I'm hoping people can see parts of it, but I will certainly talk about the right-hand column. Esta diapositiva es muy importante y espero que todos puedan leer y ver lo que ahí se contiene, pero mi enfoque será en la columna a mano derecha. We're all familiar with the concept of standardized education because we can draw back, in most cases, no doubt, to our own journey. En la mayoría de los casos, todos podemos identificar con la educación estandarizada debido a nuestros propios viajes de aprendizaje en nuestras vidas. That's where the teacher is out the front. Eso es donde realmente el profesor está ahí delante del alumno. And it's highly likely that there is a mandated curriculum. Y es bastante probable que hay un currículum o un plan de estudios que es mandatorio. It involves a high level of standardized measurements. Pues hay medidas estandarizadas que abundan. And it also involves compliance at every level. It's compliance to the government by the school, and it's compliance by the students to the teacher. Y en cumplimiento queremos decir que las escuelas tienen que ser muy fieles al gobierno y su plan de aprendizaje, y entonces los alumnos también tienen que ser muy fieles a este plan en cuanto a la escuela. It often means that there's a whole system-wide approach, that might be national or regional in the Catalan area. Normalmente también se trata de un acercamiento sistémico regional o nacional, como aquí en Cataluña, por ejemplo. It's a model that leads to dependency. The learner, the student, is dependent on the teacher and the system. Y todo conlleva a una dependencia del alumno al profesor y del profesor y la escuela al sistema. And it's a highly passive process. Y es bastante pasivo este proceso. Yeah. Now, the problem is this system does work. El problema es que el sistema funciona. It's worked for a couple of hundred years. Ha funcionado durante 200 años.
But what governments don't understand is it's past its shelf life date. Lo que no entendemos a nivel gubernal es que se ha caducado este sistema, ya no tiene relevancia. And the problem is becoming very urgent. Y el problema se pone más y más urgente cada día. So the system that does work to a degree in some cases does not work for our children. O sea, el sistema que funciona en algunos casos realmente no funciona para nuestros hijos. Especially in terms of their long-term capability to be ready for jobs. Especialmente en cuanto a su capacidad a largo plazo de estar preparado para el mundo laboral. So I'm going to very quickly slip through the center two columns and then head towards the fourth column. Vamos a hacer un par de saltos sobre los dos columnas en medio para luego enfocar con más profundidad en la cuarta columna. And the fourth column is at the very heart of what Learnlife is trying to encourage everyone to understand. Y la cuarta columna reside en el corazón de todo lo que está intentando conseguir hacer Learnlife. But first, the second column, the pink column about personalized learning. Pero mientras tanto, la segunda columna que tiene todo que ver con aprendizaje personalizado. We often hear that phrase that the learning has been personalized for the student, and that's a good thing. Muchas veces, pues, oímos hablar de un aprendizaje que ha sido personalizado para el alumno y esto es buena cosa, está bien. But it's not the end of the matter. Pero no es el final del asunto. The problem is that personalized learning is still done to the student, to the learner. El problema es que un aprendizaje personalizado todavía representa algo que se hace al alumno. It could be a teacher or an adult personalizing for the child. O sea, el instrumento de personalización podría ser o un adulto, un maestro. Or it might even be some computer software where the algorithm has personalized the learning for the learner. O podría ser un programa informático cuyo algoritmo hace las decisiones para el alumno. Our paradigm at Learnlife is to say that this is not enough. Nuestra paradigma dice en Learnlife que esto no es suficiente. We're heading towards what we call personal learning. Estamos rumbo a lo que llamamos aprendizaje personal. And personal learning is when a person has learnt how to learn and they're ready for lifelong learning. Y el aprendizaje personal se produce cuando alguien ha aprendido cómo aprender y está preparado para un aprendizaje de por vida. And so that there are certain components of personal learning which are critical for us to understand. Por eso es crítico que entendemos a varios componentes del aprendizaje personal. And they're in that last column, but the next page will actually highlight those in more depth. Okay. Todos estos componentes se encuentran en la columna azul, pero el próximo diapo vamos más a detalle, más al grano. So we have to allow this concept of learner agency to drive the personal learning experiences. Necesitamos que este concepto de agencia de aprendizaje necesita impulsar las experiencias de aprendizaje personales.
And so we've broken the concept down into these 6 areas in order for teachers to then work out how do they prioritize these learning habits into their material. Y por eso hemos dividido esta agencia en este concepto en 6 componentes para que cualquier profesor o grupo de profesores pueden pensar cómo van a implementar o incluir estos conceptos en su día a día. So learner agency is the first on this list, the power to act. El poder de actuar, definición de agencia de alumno. I'll give a little anecdote now to explain this, perhaps in Spanish terms and myself. Ahora voy a dar una anécdota que tal vez ayudará en entender esto en cuanto a mí y es personal. I had been struggling to learn Spanish and had used different tutors and different software, but continually was failing. Me costaba mucho aprender castellano y estaba intentando aprender a través de tutores, a través de profesores, softwares, pero realmente no me salía. The problem was that a lot of the vocabulary on the software was to do with brother, sister, girl, boy, bull, dog, etc. El problema era que el vocabulario ofrecido en el software tenía todo que ver con hermano, hermana, perro, gato, etc. So I worked out I needed to make my own learning personal. Y por eso Steven decidió hacer su propio aprendizaje personal. I was spending a weekend in Madrid where I was speaking at a conference. Estaba pasando un fin de semana en Madrid donde estaba participando en una conferencia. And I said to myself, I will only eat what I can order in Spanish. Y le puse el reto de que solo podría comer lo que pidió en el restaurante en castellano. After breakfast, I was tired of patatas bravas. Después del desayuno estaba un poco harto de patatas bravas. So I spent some time looking up the words for the food that I liked and the phrases I needed to ask for them. Y por eso dedicó un poco de tiempo en investigar las palabras para la comida que él realmente quería y así invirtió un poco de tiempo y energía. So I went on a journey where I knew what I needed to learn and I directed myself towards it. Es decir, él embarcó en un viaje donde él sabía exactamente lo que quería y lo que quería saber y autodeterminó de esa manera su propio viaje de aprendizaje. That's where the rest of this list comes in. Y de ahí proviene todo el resto de este listado. So it's all about self-determined learning, knowing your purpose. El conocer el propósito de uno tiene todo que ver con aprendizaje autodeterminado. ¿Cuál es mi propósito? Self-regulation, owning your emotions and choices. Ahí está, ser dueño de las emociones y decisiones. Self-management, so finding effective strategies to achieve the goals. Promulgando estrategias efectivas para lograr objetivos. In my case, that was finding words for gelato and desserts. Que en su caso fue el descubrimiento de palabras como gelato y etcétera para postres. Self-driving, self-driven or self-directed learning, which is knowing how to manage your own learning. El aprendizaje autónomo y autodirigido, como saber cómo gestionar su propio aprendizaje. And then it's taking the responsibility for that, applying the new understandings.
y luego asumiendo la responsabilidad, aplicando nuevos conocimientos para construir algo mejor. Now, the next slide actually drills this one down one step further. Aquí vamos a profundizar un poco más en este diapositivo. It's where all of those sub-skills that we've talked about as 21st century skills are attached to these core actions connected to personal learning. Y es cuando todas estas subdestrezas se conectan con los 6 que hemos visto antes. O sea, en cada uno hay una serie de frases que podéis, yo creo, leer. Si hay un problema, por favor, decírmelo y yo leeré todo. Pero yo creo que en este diapositivo podéis ir leyendo. Okay? Stephen, I'm telling them to go ahead and read through. Yeah, okay. Well, I would be happy to share the screen and people can take screenshots as well. Sí, y Stephen puede compartir esta pantalla y luego compartirlo con vosotros. Because this is the nitty-gritty of what teachers have to do. Esta es la información granular de lo que tenemos que hacer como profesores. Teachers have to see how do they grow these skills in the curriculum that they are required to teach. Los profesores tienen que ver cómo van a incluir estas destrezas y estos conceptos en lo que tienen que enseñar. So this is where we're connecting the notion of the 21st century skills. And I do like the addition in the chat line of curiosity as the 7th one, the 7th C. Sí, y aquí es donde realmente estamos conectando estos conceptos del siglo XXI y Steven agradece la inclusión de creatividad en el chat. Gracias. And so the process for connecting it is described, a process, in the last slide. Y el proceso o un proceso se describe aquí en este último diapositivo. Again, very happy to share this slide with people. It's designed for a team to be thinking about taking an aspect of their current curriculum and then working out, have they adequately adjusted that curriculum in order to develop the skills? Stephen, could you say that again? I'm sorry. Sorry. Yeah, it's about taking part of the curriculum and a team analysing, have they adequately addressed growing the skills? Y se trata de mirar con un equipo si han realmente mirado estas cosas e intentado implementarlo en el plan actual de aprendizaje. The challenge with learner agency is it can be given, but not necessarily taken up. El reto con Learner Agency o la agencia esta es que se puede dar, pero no siempre se coge. And the student or the learner is not to be blamed for that because they have been conditioned to be dependent. Y no es necesariamente la culpa del alumno porque han sido bastante programados para tomarlo. So the key word here in this slide is actually the very first one, ambition. Y por eso la palabra clave es la primera palabra aquí, ambición. Yeah. For instance, if this could be applied to mathematics. Por ejemplo, esto se podría aplicar a las mates. How do you want to grow deeper self-directed learning through a particular concept like algebra?
o cómo podemos incluir algo como álgebra. Go again, Stephen, sorry. Yeah. The challenge is an example of an ambition is how might you grow deeper self-directed learning through a topic like algebra? Sí, ¿cómo podríamos aumentar el entendimiento de álgebra, por ejemplo, a través de un tópico dado? O sea, and the process here that's outlined, which again we can share, is simple. It's developing the why. Why are these skills important? La receta es bastante sencilla. Primera cosa, desarrollar el por qué. ¿Por qué es importante? Yeah. Knowing the what will lead to stronger self-direction. Conociendo el qué nos conllevará a un autoentendimiento más fuerte. And then the key step. Y luego el paso clave. Planning the how. How will these skills be included? ¿Cómo vamos a incluir estas destrezas o capacidades? So that this last page provides a roadmap for a teacher or a team of teachers to consider how do they bring stronger learner agency into the experiences for the kids. Y es decir que esta última página es una hoja de ruta para un profesor o grupo de profesores para ayudarles en planificar cómo vamos a incluir o aumentar el aprendizaje a través de estos destrezas. Okay, I've just summarized about 60 hours of training into 30 minutes. Acabamos de resumir unos 60 horas de formación en apenas 15 minutos. If anyone would like to take up the conversation in more depth, we would absolutely love to talk about it with you. Si alguien tiene la voluntad de hablar con nosotros sobre este tema en más profundidad, estaríamos encantados en hacer esto con vosotros. Okay, there is a question I see in the Q&A. How can professors wake up the intrinsic drive in students through purpose, autonomy, mastery? Any examples? The simplest example is ultimately living it yourself as an adult. Okay, I'm just following you, Stephen. Yeah. So I'm the last question, how important for professors is to walk the walk. It's critical. We don't teach things by saying them, we teach them by doing them. No enseñamos cosas hablando, enseñamos cosas haciendo. All right, but I think as we finish, the offer is there. We would love to talk further with people who perhaps have been provoked by the presentation, and we would love to help develop the skills in connecting 21st century skills to the everyday. Y de nuevo repetimos que estaríamos encantados en conectar con vosotros para hablar de este tema, de cómo conectar estas destrezas del siglo XXI a la realidad de hoy. And an enormous thank you to Sam for your work. You're welcome. De nada. Un placer.